Marcos capítulo 6. Amén. Gloria a Dios. San Marcos capítulo 6, un pasaje muy conocido de la Biblia, pero nos habla acerca de ese descanso que no tiene que ser, digamos, un descanso que debe perpetuarse, pero que es necesario en nuestras vidas, ¿verdad? Verdes pastos ha sido el tema de la serie. Estamos cerrando, el próximo domingo ya Joel les va a presentar la nueva serie que se llama Pilares. Y bueno, venga a las 19 horas y va a saber de qué se trata esos pilares. Gloria a Dios. Pero dice Evangelio, segundo Evangelio, Marcos capítulo 6, relata la alimentación de los 5.000. Es algo, una curiosidad, una información que quizás usted la sabe, pero si no la sabe, este es el único pasaje de los evangelios que se repite en los 4 evangelios. Ninguna de las otras cosas, de los otros milagros hechos por Jesús, se repite como este pasaje que lo cuenta Mateo 14, Marcos 6, Lucas 9 y Juan capítulo 6. Habla acerca de la alimentación de los 5.000. Porque también hay otro relato bíblico que habla de la alimentación de los 4.000. Pero aquí fueron 5.000 personas, 5.000 varones, dice la Biblia, sin contar las mujeres y los niños. Y el versículo 30 del capítulo 6 de Marcos dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Y les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Diga conmigo: descansar un poco. Amén. Gloria a Dios. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Esta es la historia, la vida de los apóstoles, los discípulos del Señor. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos allá vinieron a pie de la ciudad y llegaron ante ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo le dijo: dales vosotros de comer. Y ellos le dijeron: que vayamos y compramos pan por 200 denarios y le demos de comer. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. Y le mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Diga conmigo: hierba verde. Amén. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, partió los panes, dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de ellos, y partió los peces entre todos. Y comieron todos, se saciaron, recogieron de los pedazos de la cesta 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5.000 hombres. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, este pasaje, como decía, muy conocido por todos, quizás usted por ahí no lo ha escuchado alguna vez, pero habla acerca de alguna manera ese descanso, ¿verdad? El Señor de alguna manera estaba diciéndole a los discípulos, ¿verdad?, que era necesario un descanso. Dice: venid. El versículo 31 dice: lo llamó a ellos y dice: descansad un poco, ¿verdad? Ellos habían vivido, no solo el Señor, sino sus discípulos,
habían vivido situaciones difíciles. El contexto de esta historia nos habla acerca de la muerte de Juan el Bautista, el sacrificio de Juan el Bautista. Ustedes recuerdan la historia. Juan el Bautista le cortaron la cabeza, era familiar del Señor, era primo hermano del Señor, y era muy conocido Juan el Bautista. Su ministerio fue muy corto en la tierra, pero murió de una forma muy violenta, ¿verdad? Y también de una forma no solo violenta porque le cortaron la cabeza, sino también por todo el entorno que se armó, ¿verdad? Cuando en medio de aquella fiesta, ¿verdad? Piden la cabeza de él en un plato, ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Fue toda una situación, un entorno muy maquiavélico, muy violento. Y cuando los discípulos de Juan vinieron y le contaron a Jesús acerca de la muerte de Juan, y cuando Jesús se enteró y sus discípulos se enteraron de esta situación, hubo un momento difícil en la vida de ellos, ¿verdad? Como lo predicaba Joel el día domingo, Jesús fue 100% hombre, pero fue también 100% Dios. Y como hombre también sufría la pérdida de seres queridos, también sufría y sentía los dolores de situaciones que les tocó vivir. Emocionalmente él era afectado por estas cosas, y sus discípulos también. Por eso él los llamó a descansar. Y hermanos, las situaciones de la vida muchas veces nos debe llevar también a nosotros tomarnos un descanso, ¿verdad? Descansar en el Señor. Porque nosotros tenemos dos actitudes cuando nos enfrentamos a ciertos problemas y dificultades que nos tocan vivir. Ya sea de índole, digamos, que perdamos a un ser querido, o que estemos viviendo una situación, digamos, algún conflicto en la familia, o un problema económico, un problema de salud, cualquiera sea la circunstancia adversa que nos toque vivir, tenemos dos opciones, ¿verdad? Desesperarnos, enloquecernos, empezar a correr de aquí para allá tratando de encontrar solución, o la segunda opción es descansar en el Señor. Estar quieto, como dice el Salmo 46, versículo 10, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Gloria a Dios. Amén. Es esperar. La segunda opción de la que nosotros debemos tomar como cristianos, ¿verdad? No es que nos afecte, porque de hecho la Biblia registra aquí en este pasaje de que Jesús se sintió afectado por esta noticia. Cuando le llegó la noticia de: mirá, Juan Bautista está encarcelado, Juan Bautista le cortaron la cabeza. Era su primo, era su sangre, había sido el precursor de él. Juan el Bautista había sido, y Jesús habló de Juan el Bautista como de ningún otro hombre, lo elogió, dijo: de los hombres nacidos de mujer no hay otro como Juan el Bautista. No se ha levantado otro profeta. Tuvo unas palabras muy importantes para Juan. Y ahora le llegó la noticia: mirá, a Juan le cortaron la cabeza. Juan murió. Y sus discípulos vinieron, los discípulos de Juan, y dijeron: nosotros sacamos su cuerpo y lo enterramos. Por motivo de distancia, Jesús no pudo estar en su velatorio, ¿verdad? Y todo esto lo afectó. Y hermanos, Jesús dijo: vamos a descansar un poquito. Tomó una barca y se fue a un lugar solo, apartado, para descansar. Amén. Amén. Pero no descansar de sus tareas, sino descansar en su alma, en su espíritu, recomponerse. Porque eso es lo más importante. Muchas veces el físico por ahí nos lleva a vivir, ¿verdad?, la inercia mismo, el movimiento, pero a veces el descanso que necesitamos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestra alma, ¿verdad? Porque el cuerpo por ahí a veces responde,
y vamos, y bueno, y entra el cuerpo me da, voy, ¿verdad? Pero a veces el cansancio no es físico, es emocional. Y eso era lo que necesitaban los discípulos. Y hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos, descansar en el Señor. Cualquiera sean los desafíos, cualquiera sea lo que se venga, porque recién estamos empezando el año, ¿verdad? Ayer asumió el nuevo presidente, no sabemos lo que va a pasar de aquí en más de los 5 años que se vienen por delante. Algunos hablan de tiempos difíciles, otros hablan de tiempos buenos. Lo que yo sí sé es que los tiempos cada vez van a ser más difíciles, hermanos. Gobierne quien gobierne, del color que sea, habrá cierta paz o cierta prosperidad, pero la humanidad cada vez está más conflictuada y los tiempos son más difíciles. Tiempos de guerra, tiempos de situaciones en el mundo, de inundaciones, de terremotos, de cambios, de trastornos como no han sucedido en muchos años, ¿verdad? Están sucediendo en el mundo y eso vaticina de que vamos a vernos enfrentados a muchos problemas. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios en quien podemos encontrar descanso. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Gloria a Dios. Un Dios que nos da descanso. Amén. Amén. Que podemos recurrir a Él y Él nos dará esa paz que necesitamos para pasar ese momento. Amén. Gloria a Dios. A ese Dios que nos dará el descanso que necesitamos para encontrar la salida. Amén. Cualquiera sea la circunstancia, hermanos queridos, tenemos que tomarnos un tiempo. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Dice, ¿por qué? Eran muchos los que iban y venían, de manera que aún no tenían tiempo ni para comer. Esa era la situación. Era esa vorágine, esa ir y venir, esa demanda de la gente, de la tarea, las responsabilidades, ¿verdad? Que ellos corrían de aquí para allá atendiendo situaciones, y nosotros leemos el contexto del pasaje anterior. Jesús había sanado a muchas personas, Jesús había atendido a mucha gente, muchos enfermos, mucha gente, y todo era una tarea que la hacían el Señor y los discípulos, y estaban cansados y necesitaban descansar, pero por un poco de tiempo. Amén. Por eso ustedes me entienden a mí, que a mi hijo él me trajo descanso. Yo aparezco poco, porque estoy en ese proceso de descansar por un poco de tiempo, ¿verdad? Hasta que retome algunas cosas que no serán exactamente pastorales, ¿verdad? Porque se las voy pasando a él. Pero hay otras tareas que tengo por delante por hacer, que es servir al Señor, porque es lo que sé hacer y es lo que hemos hecho toda nuestra vida, servir al Señor. No vamos a jubilarnos del servicio a Dios. Amén. Pero la tarea pastoral, hermanos, que ya llevamos casi 40 años con mi esposa, es una tarea que cansa, desgasta, ¿verdad? Pero gracias a Dios por Joel y Carolina, ¿verdad? Que vinieron con nuevas ganas, nueva energía, y bueno, le pasamos la posta a ellos y ellos están, ¿verdad?, llevando adelante con excelencia la tarea. Y bueno, como todo, ¿verdad?, pastores jóvenes, habrá cosas que se irán puliendo. Nosotros también, cuando empezamos, éramos muy jóvenes, ¿verdad? Yo empecé con 19 años el seminario, y después, unos años después, que nos casamos, con 23, 24 años, ahí comenzamos a pastorear, pero ya servía al Señor, yo siendo soltero como copastor en alguna iglesia en Montevideo. Entonces, son muchos años de servir al Señor, y uno necesita, digamos, descansar como para después, sí, bueno, ¿qué hacemos? Amén. Porque uno recompone sus ideas
y comienza a trabajar en otras áreas. Y esto exactamente fue lo que le pasó a los discípulos. Ellos, bueno, vamos a descansar, pero por un poco de tiempo, dijo el Señor. Descansar un poco. Pero dice, la gente se enteró, pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos se juntaran a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. La pasión del Señor, hermanos, por los perdidos, por las ovejas, porque así lo veía el Señor. Dice que veía las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Y la pasión, hermanos, por las almas perdidas es una pasión que Dios nos pone. Es una tarea que siempre todos tenemos, no solo yo como pastor, todos tenemos esa tarea. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cada vez hay más gente necesitada en el mundo. Estas situaciones de las que hablamos, de los problemas en el mundo, de las situaciones de la humanidad, lleva al ser humano a vivir un constante estrés, a entrar en depresión. Hay cada vez mayor cantidad de gente que se quita la vida, mayor gente estresada, con problemas, con situaciones, por causa de la droga, por causa de la economía, por los conflictos en la familia, etcétera, etcétera. Cosas que todos sabemos, hermano. ¿Y esa gente qué necesita? Descanso. ¿Amén? Amén. Así como nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y ¿saben una cosa? Ahí es donde nosotros entramos. Nosotros que descansamos en el Señor y que tenemos al Señor, que sabemos cuál es la forma, el secreto. Yo tengo problemas, usted tiene problemas, todos tenemos problemas los que estamos aquí, de un tipo o de otro. Llamémosle problemas o llamémosle situaciones adversas. Pero todos sabemos, cada uno de nosotros, los que estamos aquí, sabemos cuál es la salida. La salida es descansar en el Señor. Amén. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Pero la gente que no tiene a Dios necesita a alguien que le diga, mira, yo descansé en el Señor. Yo tuve el mismo problema que vos, yo viví la misma situación, yo perdí a un ser querido, yo estuve enfermo, yo estuve en una cama del hospital viviendo situaciones, yo no supe qué hacer con mi dinero y no tengo nada. Y es ahí donde nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, dijo Jesús, y yo os haré descansar. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ese es el mensaje que no pasa de moda, hermano querido. Un mensaje de esperanza, de descanso para el que está cansado. Amén. Aleluya. Entonces, ¿por qué Jesús descansó un poco? Porque Él salió, la gente vino de lejos y la gente comenzó a demandarle y Él los vio y se preocupó. Y así transcurrió un día, 2 días, y la gente estaba allí escuchando al Señor y Él seguía predicando. Y llegó el momento en que se encontró con una situación que era que la gente hacía muchos días que estaban allí, una multitud, imagínense, se cree que eran más de 10.000 personas, algunos dicen que eran hasta 15.000 personas, porque eran 5.000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Si cada uno de aquellos 5.000 hombres tenía una esposa, eran 10.000 personas, y si tenían hijos, ¿verdad? Supongamos así, nada más, hagamos una cuenta así a lo largo, que había más de 10.000 personas en aquel lugar, que hacía ya un tiempo estaban allí, y que, como cualquier otro ser humano, también llegó el momento de tener hambre, y de tener sed, de querer comer algo, porque estaban hambrientos. Y es ahí donde entra la obra del Señor, hermanos. No solo nuestra preocupación, nuestro interés en la persona, en el cansado,
sino también en darle la solución. Amén. Amén. Hermanos, la gente, y digamos, hablando en términos políticos, que es muy fresquito la asunción del nuevo presidente, la gente quiere más que palabras, la gente necesita realidad, la gente necesita solución. De nada vale que le prometamos y le digamos y le hablemos de un Dios que puede y que quiere bendecirlos, sino que ellos también puedan experimentarlos a través de nosotros. Amén. Hoy en día, hermanos, se habla mucho del evangelio integral o el evangelismo integral, cosa que de alguna manera por ahí la iglesia cristiana evangélica en otros tiempos, ¿verdad?, estuvo ausente, porque nosotros, yo que soy un predicador de otros tiempos, muchas veces creímos que nuestra tarea era solamente predicar el mensaje del evangelio desde un púlpito o en las calles, pero no preocuparnos por el necesitado, aquello de la fe y las obras. Y hermanos, la fe y las obras van juntos. Amén. Amén. Pero muchas veces nosotros nos preocupamos mucho por la fe, que la gente creyera, que la gente viniera a Dios, que la gente, ¿verdad?, tuviese un encuentro con el Señor, pero nos olvidamos de la necesidad de la gente. Y hoy en día, hermanos, más que nunca, hay mucha gente necesitada. Hay mucha gente que vive mal. Y el Señor podía como hacer caso a los discípulos. Usted vio la sugerencia de los discípulos. Señor, mira la hora que es. Mándalos que se vayan a ver si encuentran algo por ahí, algún boliche abierto, algún liderazgo abierto y compran algo para comer, alguna mortadela, ¿verdad? Vas a saber. Y el Señor dijo, ¿qué les dijo el Señor? Den ustedes de comer. Gloria a Dios. Y hermanos, es tiempo, hoy siglo XXI, hoy febrero del 2000, marzo ya del 2025, que nosotros no solo le hablemos de Cristo a la gente, sino que también avancemos un paso más y podamos suplir sus necesidades. Amén. No le estoy diciendo que usted tiene que hacer voto de pobreza para darle lo que es suyo a otro. No, porque usted lo que tiene se lo ganó con su esfuerzo, su trabajo. Pero no que cerremos nuestro corazón o nuestra mano cuando nosotros podemos ayudar a alguien. Amén. Que podamos entender que eso también, el darles de comer, es una tarea que Dios nos ha delegado a nosotros como iglesia. Amén. Amén. Por eso es importante, hermanos, saber esta tarea es una tarea de fe. Amén. Aleluya. No es cuestión de recursos, porque usted puede decirme, y yo lo he pensado muchas veces, ¿qué voy a dar si yo no tengo ni para mí? Si yo doy, me quedo sin nada, ¿no? ¿Por qué digo que el dar es una cuestión de fe, hermanos? Porque 5 panes y 2 peces no alcanzan para alimentar a 15.000 personas. Si yo miro el bolsillo, yo no tengo un peso. ¿Me entienden? Y eso es lo que nosotros a veces hacemos cuando se trata de bendecir la vida de personas, de ser generosos, de darles de comer. Miramos el bolsillo nuestro o miramos lo que tenemos. Pero es cuestión de creer en un Dios que suple todas las cosas. Amén. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Yo creo y Dios multiplica las cosas. Amén. Señor, pero no alcanza, son 200 denarios.
contaron lo que tenía, llamaron a Judas, que era el tesorero, y dijo, ¿cuánta plata tiene Judas? Tengo 200 denarios. No alcanza. No alcanza ni para darle una miga de plata a tanta gente. ¿Verdad? Era muy poca plata. Era el salario de 8 meses de trabajo de una persona. Usted imagínese un sueldo de que una persona acumula durante 8 meses de trabajo para alimentar 15.000 personas. ¿Le da? Usted haga la cuenta de acuerdo al sueldo que usted gana. ¿La da? ¿No le da? Y si es un jubilado y gana la jubilación chica, ni hablar. ¿Verdad? Pero era cuestión de creer en el Dios que multiplica las cosas. Amén. En el Dios que multiplica lo que nosotros tenemos. Lo poco que yo tengo, Dios lo va a multiplicar de tal manera que va a bendecir la vida de otros. Amén. Que va a dar para alimentar a otros. Gloria. Va a dar para suplir la necesidad del que está hambriento. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Es una decisión de fe. Jesús dijo, denme los panes y los peces. Levantó sus ojos al cielo y comenzó a partir los panes y los peces y a ponerlos en las canastas. Se vayan, deben de comer. La gente estaba recostada, grupos de 50, grupos de 100, y comenzaron los discípulos a ir y iban a aquel grupo, iban al otro grupo, y los panes y los peces se multiplicaron. Aleluya. Gloria. Gloria a Dios. Eso es fe, cuando yo le creo a un Dios que multiplica lo poco que yo tengo. Gloria. Cuando yo soy de bendición para otros, cuando yo soy generoso, cuando Gloria a yo Dios. me preocupo en el necesitado, entonces, hermanos queridos, es ahí cuando Dios bendice, hace que lo poco que yo tengo se multiplique. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Y mire la multiplicación, me encanta el final de esta historia. Porque dice que después que se multiplicaron, que todos comieron todos y se saciaron, dice el verso 42, y recogieron, esto es lo que me encanta, de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. ¿Verdad? Gloria a Dios. 12 canastas, dicen algunos, no lo dice la Biblia, pero eran 12 discípulos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo que eran 12? Amén. ¿Sí? Estaban todos ahí todavía. No faltaba Judas, estaban todos. Y el Señor trajeron las 12 canastas y dice, esta para ti, Judas, esta para vos, Santiago, esta para vos, Pedro, esta canasta para vos, Juan. Y así comenzó a repartir. Gloria a Dios. Una para cada uno. Hermanos, cuando nosotros entendemos cómo funciona esto de la multiplicación, de la bendición de Dios, siempre habrá de sobra en nuestra canasta. Siempre sobrará una canasta llena para nosotros. Aleluya. Amén. Amén. Recuerde que la canasta fueron para los 12. No fueron para los otros que miraban. No fueron para, ¿verdad? Porque a veces hay personas que dicen, yo quiero que Dios me bendiga, pero nunca se remangó. Nunca sacó su billetera. Nunca dio al necesitado. Y quiere bendición de Dios. No es posible. No es así como funciona la suma. La bendición de Dios es para el que es generoso. Amén. Amén. Para el que se preocupa. Porque fueron 12 canastas para aquellos 12 hombres que estuvieron repartiendo el pan y los peces entre 15.000 personas. No sé, yo si me toca repartir una comida entre 50, 100, ya quedo con la lengua de afuera. Y ellos le dieron de comer a 15.000 personas, hermano.
Usted imagínese, iban y venían, iban y volvían, más. El descanso de ellos fue bueno, fue necesario, pero había que seguir atendiendo a mucha gente, a muchos necesitados. Y déjeme decirle que hay mucha gente que va a llegar a este lugar necesitada y que necesitamos cada vez más personas que se remanguen y trabajen para el reino de Dios. Amén. Amén. Y déjeme decirle otra cosa, si usted quiere ver los cielos abiertos sobre su vida, sobre su familia, sobre su economía, no escatime dar al necesitado. Porque los cielos se abrirán y Dios le enviará abundante bendición hasta que sobreabunde. Amén. Gloria a Dios. Pero es cuando yo me ocupo de las cosas del Señor. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Gloria a Dios. Hermanos, este Dios, este Señor del Evangelio, de la multiplicación de los panes y los peces, es el mismo que hoy está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es el mismo que nos dice, cuando hay luchas, hay pruebas, resumiendo, concluyendo el sermón, cuando hay luchas, cuando hay pruebas, descansen en mí. Amén. No se desespere. No corra de aquí para allá, golpeando una puerta, golpeando otra. Descanse en el Señor. Amén. Dígale, Señor, aquí está mi vida, yo descanso en ti. Espero en ti. Sé que las puertas están cerradas, sé que hay pronósticos adversos, diagnósticos de la medicina negativos, pero yo descanso en ti. Tú eres mi médico, tú eres mi sanador, tú eres mi salvador, tú eres mi proveedor. Amén. Aleluya. Tú eres el que suple mi necesidad. Aleluya. Pero también, hermanos, sepamos que ese descanso tiene que ser para retomar fuerzas, para cargar las pilas, como dicen los muchachos, ¿verdad? Y para seguir avanzando, para seguir atendiendo a muchos y muchos necesitados que hay cada día. Cada vez se multiplica, hermanos, la maldad se multiplica en el mundo. Y la maldad trae consigo mucha gente necesitada, mucha gente desesperada, mucha gente hambrienta, no solo del pan diario, sino también de palabra de Dios. El profeta Amós dice que en los últimos tiempos Dios va a enviar a la tierra hambre y sed, pero no de pan y de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y hermanos, la gente quiere escuchar palabra de Dios, no Amén. palabreros, palabra de Dios. Amén. Porque esta palabra nos habla de Jesús como el pan de vida. Amén. Y la gente necesita comer de ese pan. Jesús dijo, el que come de este pan y bebe, no tendrá hambre, no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Amén. Y la gente necesita oír de Jesús más que oír del hombre, de las cosas que el hombre hace, de títulos y nombres. La gente necesita oír de un Cristo que cambia. Amén. Gloria. De un Cristo que sana, Gloria de un Cristo que trae y da paz al corazón del hombre. Aleluya. Por eso sigamos predicando a Jesucristo. Amén. Y siempre que podamos, hermanos, ayudemos, confiando en un Dios que va a suplir nuestra necesidad. Amén. Amén. No tengo nada, pastor, yo soy tan necesitado, tan pobre, no tengo recursos. Tenga fe. Amén. Porque no es cuestión de lo que tenemos, de los panes y los peces, sino es cuestión del Dios que multiplica los panes y los peces. Amén. Lo poco que yo tengo en las manos de Dios será mucho para alimentar la multitud. Amén. Aleluya.
Por eso ponga lo poco que usted tiene, pastor. Yo me siento que no soy capaz de predicar. Yo me gustaría predicar, me gustaría cantar, servir al Señor, trabajar con las mujeres, con los varones, con los niños, con los jóvenes, pero no sé si estoy capacitado. Déjeme decirle que así pensaba yo también cuando empecé, ¿verdad? Si le contara todo lo que yo he hecho durante toda esta vida, he hecho de todo. Fui maestro de escuela bíblica, fui líder de los exploradores, hice de payaso en la escuela bíblica de vacaciones, ¿verdad? De todo. Pero nunca dejé de servir al Señor. Amén. Y todos somos útiles en el reino de Dios. Quizás Dios no lo llamó a estar predicando a las multitudes y estando por los medios y viajando por el mundo, pero lo llamó a enseñar la palabra a su vecino, a un familiar, a un niño, a un adolescente, a alguien que necesita. Ponga eso poco en las manos de Dios y Dios lo va a multiplicar. Amén. Que no se le vayan los años y que digan, como dice el sabio Salomón en el Eclesiastés, y no tengo contentamiento de ellos. Amén. Y podamos llegar y cumplir nuestra etapa en la tierra diciendo gracias, Señor, porque pude servirte, porque fui útil, porque mi vida fue de bendición para otros. Amén. Amén. Padre, gracias te damos